Les voy a hablar un poco sobre qué es la licenciatura en salud intercultural bajo mi experiencia como pasante de la licenciatura, ¿vale? Para esto yo ya cursé y aprobé 72 materias más 6 meses de internado médico y ahorita soy pasante, me voy a aventar un año de servicio social, ¿vale? En total son 5 años y medio de la carrera. Hay que aclarar que esta carrera en mi universidad, que es la Universidad Intercultural del Estado de México, es de tiempo completo. Yo asistía desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, dependiendo mis horarios que yo tenía. Entonces se podría decir que se compensa el tiempo para que no fuera más tiempo, ¿no? Vamos a empezar a explicar un poquito sobre qué es y cómo se conforma. La carrera de salud intercultural es una carrera nueva, se abrió en 2009 y fue inaugurada por la Universidad Intercultural del Estado de México. Entonces esta carrera como tal es muy nueva esta carrera porque en pleno 2023 en mi plantel apenas yo soy la cuarta generación. Entonces estamos hablando que yo salgo hasta el 2024. ¿Por qué? Porque yo termino mi pasantía hasta el 31 de enero del 2024. Bueno, independientemente de esto, les voy a explicar un poquito todo sobre todo el proceso que yo pasé para aceptar la carrera, porque cuando yo entré a la universidad, yo quería estudiar alguna carrera de la salud, pero pues por algún punto me dejé llevar por la carrera porque era algo nuevo, dije me va a llamar la atención, tenían partería y todo, dije bueno, está interesante y me metí, pues aquí estoy, ya voy a terminar. Entonces vamos a explicarle qué es, ¿no? La carrera de salud intercultural es una carrera nueva de medicina sin uso de medicamentos. ¿Por qué digo sin uso de medicamentos? Nosotros llevamos cuatro ejes de medicina, lo que es medicina alópata, medicina tradicional mexicana, medicina tradicional china y medicina psicosomática. Esto nos va a servir para nosotros tener un diagnóstico y tratar al paciente o tratar su enfermedad del paciente a base de diferentes terapéuticas. Por ejemplo, podemos utilizar lo que es la medicina tradicional mexicana, utilizando plantas, utilizando alguna técnica para sanar el cuerpo. Podemos utilizar el uso de la acupuntura, la medicina china y todas sus derivaciones de la medicina china. Podemos, aparte, si nuestro paciente viene mal mentalmente, nosotros le podemos dar terapias psicológicas. En este caso, nos avala nuestro eje de medicina psicosomática. Porque hace ratito mencionaba que somos un profesionista sin uso de medicamentos. A pesar de que lo que les acabo de decir que nosotros llevamos medicina alópata, para eso no nos va a avalar nuestra cédula para nosotros recetar algún medicamento. ¿Por qué? Porque la carrera está basada en no dañar al cuerpo, tratar de ser menos invasivos para tratar las enfermedades. Entonces lo que hace el licenciado en salud es tratar de retirar el medicamento si la patología está en una fase primaria, la patología no está muy avanzada y es necesario que se pueda implementar otros tipos de tratamiento para no hacerle un daño a diferentes órganos con el uso de medicamento. Es a donde nosotros lo vamos a lograr, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos va a avalar nosotros como licenciados en salud de nuestro eje de medicina alópata? Dentro de nuestro eje de medicina alópata nosotros vamos a ver anatomía, fisiología, fisiopatología, estudios de laboratorio y gabinete, salud reproductiva. Vamos a saber diagnosticar, vamos a saber tratar al paciente, a la enfermedad o al paciente. Vamos a tratar de sanar, de restablecer nuestra salud de nuestro individuo, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí nosotros tenemos permitido el uso de auxiliares de laboratorio y gabinete, estudios para darle un sustento científico a nuestro diagnóstico. Vamos a un ejemplo de medicina tradicional mexicana, ¿no? Para esto tenemos que saber que aquí nos enseñan lo que es el uso de las plantas medicinales, a tratar lo que es las enfermedades de la medicina cultural, nos enseñan un sinfín de maniobras, tornadas, ajustes, manqueadas, nos enseñan temazcal, nos enseñan batería tradicional, nos enseñan a hacer medicamento a base de planta, nos enseñan a extraerle el principio activo a las plantas.
Nos enseñan a cómo tratar las enfermedades con las plantas, qué plantas son tóxicas, qué plantas podemos dar la vía oral, la dosificación, todo relacionado con la medicina tradicional. Nos van a enseñar en esta área. Nosotros aquí podemos complementar en una patología, ¿no? Por ejemplo, una diabetes mellitus. Vamos a diagnosticarla por medio de nuestro eje de medicina alópata, que vamos a mandar, el paciente va a venir porque va a tener diferentes síntomas como lo que es polifagia, polidipsia, pérdida de peso y poluria, ¿no? En estos pues tenemos que necesitar saber la terminología médica. Como sabemos, pues el paciente va a perder peso, el paciente va a tener mucha hambre, el paciente va a estar orinando frecuentemente y el paciente va a tener la sensación de estar yendo al baño mismo. Y va a tener también un sinfín de signos y síntomas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en nuestro eje de medicina local? Como ya sabemos la sintomatología, vamos a ir derivados a una patología. En este caso nosotros vamos a hacer una prueba de glucosa rápida, le vamos a aplicar el dedito, le vamos a quitar, le vamos a saber la glucosa para ver qué es lo que tiene y de ahí ver si está alta. Como sabemos, pues el rango normal, dependiendo de los autores, va de 70 a 99, ¿no? De 100 a 126 se puede considerar prediabetes y más de 127 pues ya se considera diabetes. Pero para esto tenemos que saber que los exámenes de laboratorio y gabinete que vamos a hacer, por ejemplo, en este caso nos sale en 200, ¿no? Su prueba rápida de glucosa en ayunas. Le vamos a mandar a hacer una curva de tolerancia de la glucosa. Si la curva de tolerancia de la glucosa nos sale alta, le vamos a mandar a hacer lo que es una hemoglobina glucosilada. Este es un estudio que nos va a dar los rangos de azúcar en un promedio de unos 3 meses anteriores. O nos va a marcar un rango y este va a ser mayor a 7, ya dando 7 hasta 9 y 10 que tenga de hemoglobina glucosilada. Es una diabetes ya diagnosticada y confirmada por medio del estudio. Entonces, por ejemplo, aquí si el paciente no quiere tomar medicamento farmacéutico del médico alópata, nosotros podemos implementar con plantas medicinales ya estudiadas. Para esto nosotros estudiamos las plantas. Para esto sabemos los componentes de las plantas, si tienen fenoles, alcaloides, terpenos, triterpenos y derivados monoterpenos, saponinas y derivados de todos estos principios nos van a dar una acción farmacológica. Por ejemplo, podemos aplicar en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 plantas que tengan un efecto hipoglucemiante. En este caso podemos ocupar 3 plantas para hacer un preparado de plantas medicinales para dárselo al paciente, dosificarle y bajarle los niveles de glucosa. En este estamos aplicando lo que es medicina alópata y medicina tradicional mexicana. Ya vimos las plantas, ¿no? Podemos utilizar, no sé, lo que es el güereque, la damiana, eh, el diente de león, que es Taraxacum officinalis, y otras plantas, como por ejemplo la hierba del sapo. Podemos extraerle el principio activo, hacer nuestra dosificación y recetárselo al paciente. ¿Y cómo se lo vamos a recetar? Para esto, pues dentro de la carrera te enseñan cómo recetar, la dosis, igual que como un médico alópata, que vas a dar dosis a base de su peso y todo eso. Entonces, nosotros le vamos a extraer, vamos a ver cuál es el modo de administración para nuestro paciente. En este caso, por ejemplo, si nuestro paciente me dice, ¿sabes que yo no quiero tomarte? ¿Por qué? Porque tengo flojera, ¿no? De estarme cada rato haciendo un té. Le puedes mandar cápsulas, te enseñan a hacer cápsulas, tú puedes hacer la cápsula, le das el gramaje y todo y le das cada cuánto se va a estar tomando las cápsulas. O puedes darle tintura, le puedes dar microdosis, le puedes dar sin fin de variedad de medicamentos. Entonces ya le estamos controlando sus niveles de glucosa al paciente con medicina tradicional mexicana, pero en este caso algo magnífico, vamos a utilizar medicina china. Para esto vamos a pasar y les voy a comentar qué es lo que nos enseñan en la medicina china. Para nosotros es importante el uso de la acupuntura, ¿no? Utilizamos acupuntura y los derivados de la acupuntura, que es electroacupuntura, cranioacupuntura, electrocráneo-cranioacupuntura, aguja de fuego, aguja de 3 filos, aguja filiforme. Aquí podemos utilizar ventosas frías, ventosas calientes, podemos utilizar moxibustión, podemos utilizar sangría, podemos utilizar auriculoterapia
y sin fin de técnicas de medicina china para sanar a nuestro paciente. En este caso vamos a seguir con la persona diabética, ¿no? Entonces ya le estamos controlando los signos y síntomas a nuestro paciente, le estamos disminuyendo los niveles de glucosa y podemos complementar con medicina china. Podemos poner acupuntura para fortalecer el sistema inmune, podemos aplicar acupuntura para bajar a nuestro paciente de peso, porque una meta de nuestro tratamiento para la diabetes mellitus es, si nuestro paciente tiene obesidad, bajarlo de peso. ¿Por qué? Porque como sabemos, la obesidad nos va a ocasionar un sinfín de problemas en nuestro cuerpo, nos va a ocasionar un síndrome metabólico y se van a derivar diferentes patologías, como lo que es la diabetes. Y por ejemplo, aquí nosotros podemos entrar con acupuntura, como les decía, fortalecer el sistema inmune. Vamos a poner acupuntura para quitar lo que es la polifagia, polidipsia y la poliuria. No vamos a estar utilizando auriculoterapia para controlar los signos y síntomas. En este caso también podemos utilizar la auriculoterapia para bajar de peso. Le podemos hacer por medio de la medicina tradicional, otra vez mexicana. Vamos a implementar dieta, por medio de la medicina alópata vamos a implementar dieta. Entonces aquí vámonos a lo que es la medicina psicosomática. Para la medicina psicosomática, pues como sabemos, es la relación mente y cuerpo, cómo la mente va a enfermar al cuerpo. Como sabemos, cuando nosotros tenemos diabetes mellitus va a abundar una hormona que es el cortisol. El cortisol nos va a hacer que aumente los niveles de glucosa y disminuya lo que es los niveles de insulina, entonces va a estar alto. Ya no, el paciente va a estar irritable y va a tener un sinfín de signos y síntomas mentales. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a identificar, ¿no?, el factor por el cual nuestro paciente vamos a atenderlo por la medicina psicosomática. El paciente pues va a tener un proceso de duelo por la pérdida de su salud, va a estar irritable, va a estar enojado, va a estar en fase de negación. Entonces, con la medicina psicosomática podemos ayudar al paciente a entender su proceso de enfermedad, a entender que no es malo, darle terapia psicológica, ver por qué desarrolló el problema. Entonces lo que nosotros estamos haciendo con este paciente diabético es agarrar nuestras 4 ejes de formación para tratar a nuestro paciente. Estamos utilizando medicina alópata, estamos utilizando medicina tradicional mexicana, estamos utilizando medicina china y estamos utilizando medicina psicosomática. Entonces, para el licenciado en salud, lo importante es restablecer la salud del paciente, del individuo. ¿Por qué? Porque hay veces que cuando nosotros asistimos al doctor, hay veces que el doctor ni siquiera le estamos diciendo nuestro padecimiento. A lo mejor ya tiene mucha experiencia, pero hay veces que ya nos trata mal, hay veces que nomás nos recetan por recetar. Entonces lo que trata de ser el licenciado en salud intercultural es marcar una diferencia a los demás profesionales de la salud, implementando también lo que es la interculturalidad en salud. ¿Por qué la interculturalidad en salud? Tenemos que hablar que la interculturalidad en la salud es respetar el uso y costumbres de la sociedad, de las comunidades o de cualquier grupo de personas, cómo ellos se van a desarrollar a partir de sus creencias, ¿vale? Por ejemplo, aquí nosotros como licenciados en salud, si un paciente nos llega y nos dice, ¿sabes qué? Pues yo me estoy tomando tierra y con eso me está ayudando y así, ¿no? Nosotros no lo podemos juzgar porque nosotros tenemos que entender que para ellos es algo normal o es algo que ellos van adaptando a través de sus cosmovisiones y de sus tradiciones. Entonces lo que nosotros solamente podemos hacer es orientar, ¿no?, de una manera respetuosa con el paciente y decirle, ¿sabe qué? O sea, yo no le voy a decir que no se lo tome, pero pues puede tener estas contradicciones y esto y el otro. Podemos implementar otro tratamiento que le va a ayudar a tratar de que el paciente no se sienta agredido por sus costumbres. Hay veces que, por ejemplo, un poquito más adelante les voy a platicar lo de interculturalidad en salud, hablando sobre un caso que a mí me pasó en un internado, ¿vale? Entonces es tratar de respetar las cosmovisiones de los pueblos originarios, de los asentamientos y también de los asentamientos urbanos, porque no es lo mismo un paciente de ciudad a un paciente de comunidad. Van a tener diferentes patologías, van a tener diferentes procesos, van a tener
diferente en un modo, porque el estilo de vida es muy diferente, ¿vale? Entonces, esto es lo que es un licenciado en salud intercultural. Nosotros somos profesionales de la salud para tratar a los pacientes, como el médico lo hace, de una manera intercultural, ¿vale? Ahorita bueno, a lo largo de lo que fue mi formación profesional, pues hubo varias bajas, hubo varias altas, a donde lo más que me gustó fue cómo iba pasando de semestre, ¿no? Porque pues al principio era pura teoría, me aburría, la teoría era como muy aburrido, porque desde que entré empecé a ver, como les digo, llevamos 4 ejes de medicina, empecé a ver anatomía, fisiología, empecé a ver las cosmovisiones de la medicina tradicional mexicana, empecé a ver las cosmovisiones de la medicina oriental, que es la medicina china, y empecé a ver un buen de autores de la psicología clínica como Freud, Kavinsky, entre otros. Veía un sinfín, entonces para un cierto punto a mí se me complicaba porque no era como una carrera de medicina, ¿no? Que solamente te enfocas en una. Aquí te tenías que enfocar en, pues en varias. Por ejemplo, me acuerdo que en primer semestre, que fue como que el más pesado, estaba viendo anatomía y fisiología de lo que era el sistema óseo, muscular y tegumentario, ¿no? Estaba viendo lo que es las cosmovisiones de la medicina tradicional, todo cómo se perdió, cómo se recuperó, cómo se mantenió. También estuve viendo la cosmovisión de la medicina china, pero la medicina china es que respeto, es muy respetable para mí porque, por ejemplo, de ahí se basan de un ciclo generacional que es, por ejemplo, los elementos de la tierra, y esos elementos de la tierra van a tener un órgano, van a tener una víscera. Vamos a explicar rápido, ¿no? Por ejemplo, el ciclo generacional se va a basar por lo que es el fuego, la tierra, el metal, la madera y el agua, ¿no? El fuego va a estar conectado con el corazón, intestino grueso, la tierra va a estar conectada con el vaso y el estómago, el pulmón va a estar conectado con lo que es el metal y también el intestino delgado, lo que es agua va a estar con vejiga y riñones, y por ejemplo madera va a estar con hígado y vesícula biliar. Entonces cada uno va a tener una expresión, un sabor, un color, un olor, va a tener lo que es un alma corpórea. Por ejemplo, va a tener lo que es el chue, el po, el ki, el jun. El Chen va a tener una infinidad y se va a regir por el yin y el yang, y se va a regir por energía. De ahí van a haber ciclos de dominancia, ciclos generacionales. Va a haber un buen. Después de ahí tienes que aprenderte todo, ¿no? Después pasas a lo que es acupuntura para localizar. Son un buen de puntos que te tienes que localizar. Tú como profesional de la salud tienes que localizarlos de forma anatómica, no porque me digan, no, pues sabes que aquí está, ¿no? Se encuentra Hegu, intestino grueso 5, ¿no? Pero, o sea, lo tienes que decir de forma profesional, con anatomía y fisiología. Después de ahí, era como de ver todos los autores de medicina psicosomática. Era muy estresante porque tenía que leer de psicosomática, tenía que leer de medicina china, tenía que leer sobre medicina tradicional mexicana, y luego tenía que leer sobre anatomía, sobre anatomía y fisiología, y luego aprenderte las estructuras, aprenderte el funcionamiento. O sea, todo me explotaba. Luego, aparte de eso, la universidad pues te da una lengua originaria de tu estado, de donde resides. Por ejemplo, yo estudié en la universidad, me tocó llevar náhuatl. ¿Por qué náhuatl? Porque mi zona es náhuatl. Entonces yo, aparte de dar una consulta pues en español, tengo que dar una consulta en náhuatl. También nos preparan para dar consulta en inglés, ¿no? Cosa que es muy difícil que domines, porque yo la verdad no domino el inglés. Como pasé 8 semestres, o sea, me impacté. Porque la verdad estoy deficiente en inglés. Pero mi propósito es hablar inglés y lo voy a lograr. Entonces era muy estresante, y aparte de eso era como todavía tener clases para crear proyectos, que se llama vinculación comunitaria. Entonces todavía tener clases de vinculación comunitaria era muy estresante. Entonces así como iba pasando te ibas a dar cuenta y te dabas cuenta que las medicinas eran muy diferentes, no las podías como complementar una con otra. ¿Por qué? Porque no era lo mismo la anatomía y fisiología de la medicina
alópata no era lo mismo como la anatomía y fisiología de la medicina china, o sea, chocaba. Y luego aparte de eso, tener que meter psicología era como una bomba. Fui avanzando de semestres, fui aprendiendo más, fui aprendiendo acupuntura, hacer medicamentos, hacer un sinfín de cosas, ¿no? Llegó la pandemia, era que tenía clases desde las 8 hasta las 6 7. Era muy feo, vaya. Entonces, después de eso, yo llegué otra vez a clases presenciales y fue cuando, ¡pum! O sea, ya están en octavo semestre, ya tienen que ustedes atender pacientes. Búsquense su paciente, van a atender, van a conseguirse un paciente a donde van a atender con sus cuatro ejes de medicina y me van a entregar resultados, ¿no? Entonces tú te quedabas así, llevabas las optativas, llevabas materias, llevabas todo y era muy estresante. Entonces se logró, lamentablemente o afortunadamente es que se logró el objetivo. Busqué mi paciente, era una paciente con diabetes, se le aplicaba lo que eran los estudios, se le aplicaba tratamiento con plantas, se le aplicaba acupuntura, se le aplicaba medicina psicosomática, porque también tenía un buen de problemas. La paciente, por ejemplo, logramos ver que tenía ansiedad, tenía ciclotimia, la paciente, tenía diferentes trastornos derivados a problemas de su infancia, alteraciones en la infancia, ¿no? Entonces ahí es como indagar en la psicología clínica. Entonces nosotros como licenciados en salud es muy interesante porque tu diagnóstico es igual de válido que un psicólogo. Entonces, no al 100 porque pues hay que saber, ¿no? Si tú te quieres enfocar en un área o quieres ser un buen profesional de la salud intercultural, te pones a estudiar y lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque el plan de estudio lo que tienes de que te avala para hacer diferentes cosas. Entonces, ¿qué pasó? Después de que pasó del paciente, pues yo ya terminé mi semestre, lo acredité, ahí cumplí mis 72 materias de cátedra y llegó mi internado médico. Aquí, en esta etapa del internado médico es muy interesante. ¿Por qué? Porque me gustó mucho. ¿Por qué? Porque pude ver cómo el licenciado en salud se podía desarrollar en diferentes ámbitos. ¿Por qué en diferentes ámbitos? Yo estuve rotando a lo largo de mi estadía del internado. Nosotros, para acá aclarar que como no somos cirujanos, nosotros no llevamos un año de internado como los médicos cirujanos. Nosotros llevamos 6 meses de internado y un año de servicio social. Pero hay que aclarar también, cuando yo estaba haciendo mi internado había una doctora de una universidad del Estado de México de medicina donde cursó nomás 56 materias. Entonces nosotros como licenciados en salud cursamos 72 materias y luego es de tiempo completo en nuestra escuela. Había veces que yo no dormía cuando tenía las épocas de exámenes porque era muy estresante. Había profesores que era como de, ¿sabes qué les voy a hacer? Estudien 3 4 patologías y ya te decía, no, me decían, estudia hipertensión, infarto agudo al miocardio, aterosclerosis y hipotensión, ¿no? Supongamos, si teníamos que estudiar la anatomía, la fisiología, teníamos que los signos y síntomas, cómo la diagnosticábamos, todo, todo, todo. Entonces era como, les voy a hacer examen cuando entre o al final, ustedes saben si se ponen a estudiar. La maestra llegaba y nos empezaba a hacer examen de las 4 enfermedades, entonces era muy estresante a donde sí me tenía que poner a estudiar. Pero a la que iba, entré al internado, entonces estuve rotando 2 meses por diferentes hospitales. Estuve rotando en un hospital municipal, estuve rotando en un hospital de segundo nivel, que es un hospital general, y estuve rotando por la clínica de la universidad, que es la clínica de salud intercultural. Para esto hay que aclarar que mi primera rotación fue en el hospital municipal, a donde yo estuve en el área, mi primera rotación, roté por el área de gineco, toco, cirugía. Entonces estuve en consultas en ginecología, estuve atendiendo partos, estuve trabajando con embarazadas y estuve haciendo diferentes cosas en el área. Por ejemplo, en el área de tococirugía, lo que hicimos fue atender parto, saber cómo es el procedimiento del parto y llegó un punto a donde nos dejaban. Por ejemplo, me tocó suturar varias vaginas,
desgarros por lo mismo de que sale el bebé, pues se desgarra, ¿no? Me tocó también traer bebés al mundo, me tocó estar conviviendo con las pacientes, me tocó incluso con una paciente que se llamaba, tenía su nombre en náhuatl, creo que se llamaba Yolotzin, que es corazoncito, y le pregunté, oye, ¿y tu bebé le vas a poner en algún nombre en náhuatl? Y ella me estaba comentando pues que ella no sabía náhuatl, pero si le gustaría. Yo le dije, pues es que nosotros sabemos náhuatl. Si quieres yo te puedo proporcionar nombres. Y sí le proporcioné nombres a la paciente en este caso fue una niña, para nombres de niña en náhuatl. Le propuse Yolotzin, Yeclanensis, Xochitl, y otros 3 nombres que la verdad ya no me acuerdo. Ahí también me iba a lo que era a consulta con el gineco. Entonces ahí con el gineco nosotros pues evaluábamos a la paciente, le hacíamos la maniobra de Leopold. Si le tocaba hacer algún espejo vaginal, pues estábamos ahí, nos enseñaba. De hecho también estuve en abortos, estuve en diferentes códigos MATI y estuvo muy interesante, vaya. Después de ahí pasé a lo que fue mi área de pediatría. Desafortunadamente en esas semanas de pediatría no estuvo la pediatra y estuve con otro doctor. Sí me enseñó, evaluábamos al bebé, lo recibíamos, porque después volví a rotar por pediatría y ya recibíamos al bebé, le hacíamos su historia clínica, le hacíamos una variedad de papeleo. Lo evaluábamos, le tomábamos perímetro craneoencefálico, le tomábamos perímetro abdominal, torácico, pélvico, pedio, del pie, le sacábamos las secreciones, lo evaluábamos con la escala de Apgar, la de Silverman. eh, Íbamos a urgencias pediátricas, estábamos ahí, había muchos pacientes con neumonía, entrábamos ahí, les revisaba sus pulmones, le hacía su papeleo, hacía diferentes cosas, ¿no? Después de ahí estuve rotando por urgencia. La verdad es que en urgencias no vi gran cosa, porque como era un hospital chiquito, todas las urgencias solamente las controlaban y las referían al otro hospital que estuve. Entonces, hagan de cuenta que después de ahí fue como muy interesante, porque lo que ahí veía, pues, hacía tactos vaginales, hacía pruebas de COVID, suturaba, eh, y pues ya de ahí me llegó a ver un síndrome de Fornau, que es una complicación de diabetes como gangrena en la parte de la ingle. Me tocó ver pie diabético, como ya le tenían que cortar los dedos, porque o sea, ya estaba necrosado y todo. Nos hacíamos las hojas de ingreso, la hoja de urgencias, hacías todo el papeleo que los médicos hacen. Nosotros como licenciados igual los hacemos, porque pues nosotros igual ocupamos esos formatos, porque somos profesionales de la medicina igual. Ya de ahí estuve rotando, me tocaba rotar por medicina preventiva. La verdad es que ahí no era gran cosa, solamente era como tomar signos vitales, darle como prevención al paciente, los esquemas de vacunación de los niños, tomar el tamiz y así. Entonces de aquí se terminaron mis 2 meses y pasé al hospital general, que la verdad sí estaba un poquito grande. Ya de ahí en el hospital general me tocó estar ahí, rotar por psicología, pero ahí en este caso nosotros como hombres, por diferentes aspectos de los pacientes que eran por problemas de abuso, entonces nosotros como tal nos rotábamos por lo mismo, por la equidad de género. ¿Sí? Entonces yo estaba como tal en lo administrativo. La verdad es que aprendí mucho en lo administrativo, conocí a muchas personas y estas personas hicieron mis pacientes, porque a veces yo les aplicaba técnicas de medicina china para el control de estrés, para tratar sus enfermedades, para tratar diabetes y todo, para controlar diferentes tipos de signos y síntomas para tratar enfermedades. Entonces ya después de ahí de que se terminó mi rotación por por psicología, me fui a ginecología. Aquí como era un hospital donde había internos de medicina, había residentes y estábamos nosotros como licenciados en salud, le ayudábamos a los internos a hacer el papeleo, a hacer las maniobras de Leopold, a tomar pruebas de VIH, les ayudamos a poner implantes, entrábamos a cesáreas. De hecho les voy a poner unas imágenes aquí para que ustedes vean cómo el licenciado en salud intercultural también entra
entraba a cirugías. Cuando yo entré a cirugías, en este caso yo entré a una cesárea. Había entrado a varias cesáreas en el otro hospital, pero la verdad es que nunca me había tocado como estar yo con el médico ayudándole, vaya, asistiéndolo. Entonces en este hospital sí estuve asistiendo a cesáreas, vi complicaciones, también vi diferentes aspectos sobre los internos de medicina que provocaban como desgarros y así, pero pues esto pasa por el mismo estrés que se lleva en el hospital y porque no te enseñan bien, vaya. Entonces ya después de aquí de todo esto también subía a las pacientes con piso, cuando pasábamos visitas, subíamos técnicas de medicina china para la implementación de dolor postparto, para la incrementación de lo que es la leche materna, para diferentes cosas, ¿no? Ya después de ahí me tocó rotar por cirugía, la verdad es que yo amé cirugía porque aquí y nos dividíamos por días. Tenías que entrar a quirófano, tenías que ir a consulta, te tenías que quedar en el piso. Entonces aquí lo que pasaba era de que cuando me tocaba ir a quirófano era de que te metías a quirófano y todo el día, pero ahí era que tú como licenciado en salud vas a asistir, ¿vale? Te vestían, te lavabas, te hacías el lavado quirúrgico, que como me choca el lavado quirúrgico porque hasta se me ponían bien rojas las manos del cepillito que te lavabas. Pues, están bien gruesas las cerdas, entonces pues es como muy incómodo. Bueno, el chiste es que entraba a las cirugías, me vestían, estaba ayudándole al residente, estaba ayudándole al adscrito y estaba un interno de medicina y un interno de salud ahí ayudándoles. Y es que las cirugías eran de aproximadamente 3 a 5 horas. Entré a extirpación de vesículas biliares, entré a lo que fueron una anastomosis, que es la conexión de los intestinos, entré también a extirpación de las vesículas biliares, entré a lavados quirúrgicos, entré a diferentes, que igual les voy a poner fotos, y es muy interesante. Entonces cuando me tocaba ir a consulta, pues en la consulta pues igual checabas al paciente. En este caso hay que aclarar que aquí nos íbamos a lo que era trauma y ortopedia y a cirugía, a consultorio de cirugía, entonces podías estar en alguno de los dos. Y aquí era muy interesante porque por ejemplo cuando estabas en ortopedia pues veías las fracturas, veías todos los clavos, veías todo, me tocó quitar clavos, estuvo muy interesante. En este caso ya no. Entonces, por ejemplo, yo de ahí ya pasé a lo que fue urgencias y la verdad es que también era muy interesante. Las mañanas pues pasabas pase con los pacientes para ver qué tenían, qué había evolucionado, sus laboratorios. Ya de ahí después de pase pues tenías que esperar si llegaban pacientes, los tenías que atender, tenías que dar consulta, tenías que sacar muestras, tenías que ir al laboratorio por ellas, tenías que hacer poner sondas, poner férulas, poner inmovilizar cuando tienen ruptura de fractura en cualquier parte del cuerpo. O sea, veía grandes casos interesantes, veía cómo los pacientes estaban en coma, veía también muchos accidentes de moto, veía un buen de cosas que la verdad es que quedé traumado con los accidentes de moto. Yo llevaba moto, entonces ya después de ver todo esto empecé a utilizar casco porque es muy feo los accidentes de las motos. Entonces veía un gran sinfín. Bueno, ya después de esto yo pasé a lo que fue terminó mis estadías en el hospital. Después de ahí yo pasé a lo que fue la clínica de salud intercultural. Aquí en esta clínica es muy interesante porque aquí ya el licenciado en salud intercultural se enfoca en sus áreas. Aquí, por ejemplo, la clínica pues tiene todos los servicios, tiene preconsulta, tiene consulta con los licenciados en salud intercultural, tiene el área de acupuntura, tiene el área de rehabilitación, tiene su área de estimulación temprana, tiene su laboratorio, tiene una gran sinfín de herramientas, tiene temazcal. Entonces, por ejemplo, yo aquí estuve rotando por lo que fue acupuntura. En acupuntura llegaban los pacientes con sus expedientes, su carnet, veía el expediente ya como tal en la consulta y continuaba con el tratamiento, le implementaba un tratamiento que yo supiera que le iba a hacer mayor efecto. Entonces redactaba mis notas. Ya después de esto
pasé al área de medicina intercultural 2, a donde ya estaba como tal en la consulta con los pacientes, ya me llegaban con los carnet, llegaban, la licenciada, claro que era un amor la licenciada, me explicaba, me decía, me dejaba que diera la consulta y estaba padre, estaba muy padre. Le hacía exploración al paciente, le interrogaba y después de ahí le ponía su tratamiento o le recetaba alguna planta, algún preparado de plantas, y llega a la farmacia, canjea su receta y se iba y la veía pues hasta la siguiente, ¿no? Después de ahí estuve en preconsulta y estuve con una doctora donde daba la consulta de primera vez y hacía el papeleo y ya después se refería. Aquí la oportunidad que tuve fue de que estuve haciendo temazcales con los pacientes. Los temazcales es que es muy interesante y pues los puedes utilizar para diferentes enfermedades. En este caso yo ya no roté por las demás áreas que fue con los demás licenciados en la consulta, ya no roté por rehabilitación, ya no roté por estimulación temprana. La verdad es que sí estuve en estimulación temprana porque atendí una de mis pacientes con ayuda de la licenciada a cargo para prepararla para su proceso de parto, sus ejercicios para preparar pues para el proceso de parto. Entonces estuvo muy interesante, muy interesante. Entonces ahorita pues solamente estoy esperando mi pasantía, que la voy a empezar a hacer ya en 3 días aproximadamente, dentro del 1 de febrero. Entonces aquí nosotros, bueno, tú escoges tu plaza de acuerdo al servicio social, donde te quieras ir. Y por ejemplo, aquí tú la vas a escoger por promedio. Si el promedio más alto es de 7, de 8 7 de nueve se va a ir para abajo, de 8 8 5 8 3 8 2 7 y así se va a ir un poco bajo. Afortunadamente yo era como un intermedio, entonces pues me tocó cerca de mi domicilio. Y eso es lo que hace un licenciado en salud intercultural.